El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, ocupó el cargo hasta el 31 de marzo. Esa misma semana se realizó una asamblea general de accionistas que eligió una nueva junta directiva con 9 miembros. Sin embargo, ante la elección de esta nueva junta directiva, Gustavo Petro trinó lo siguiente: Ecopetrol fue fundada por la insurrección de obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ello se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva. Sebastián Vittar, profesor de la Universidad de los Andes, no estuvo de acuerdo y le dijo a Petro que era un mentiroso. Ecopetrol nació cuando se reversó la concesión de mares en 1951, pasando a manos del Estado, como lo contamos Carlos Caballero y yo en este trabajo. Pero, ¿qué es eso de la concesión de mares del 51? ¿Por qué Petro dice que Ecopetrol nació de la insurrección de los obreros petroleros, pero el profesor Vittar dice que nació del reverso de la concesión de mares del 51? Pues bien, lo primero que hay que saber es que la concesión de mares fue un derecho de explotación que se le otorgó a Roberto Mares por medio de la ley de 1905 para que explotara petróleo cerca a Barrancabermeja durante el gobierno de Rafael Reyes por un espacio de 30 años. Cuando finalizó esa concesión, tal como dice el profesor Vittar, se creó Ecopetrol. Pero ojo, esto no significa que las palabras de Petro sean falsas, y es que miren, el nacimiento de Ecopetrol también se debió a la huelga de la Unión Sindical Obrera en 1948, huelga en que los trabajadores protestaban por las malas condiciones en la empresa. Se alzaron principalmente por la nacionalización del petróleo, y esto sentó las bases para la reversión de la concesión de mares y la creación de Ecopetrol como la primera empresa petrolera estatal colombiana. Así que podría decirse que ambos tienen razón, pero ojo, fue solo a través de la protesta de los trabajadores que el país comenzó a recibir una mayor rentabilidad por el precio del petróleo que sacaban de nuestras tierras, pasando de un 20% a un 35% y un 50% por precio del barril. La discusión continuó. Petro le respondió a Vittar lo siguiente: usted me llama mentiroso porque la concesión de mares revirtió a Ecopetrol en el año 51 y olvida que Ecopetrol se creó en 1948 con la insurrección obrera del 9 de abril de ese año. Qué triste los pueblos que olvidan su propia historia. Aún así, Vittar le respondió de nuevo que en el 44 la Corte Suprema decidió que la concesión privada del petróleo caducaría en 1951, y desde ese momento el Estado colombiano empezó a prepararse para la creación de una empresa estatal para recibir la explotación petrolera. Petro nuevamente le contestó que se silencie el papel de la fuerza del trabajo en la historia no es solo un asunto de usted, profesor Sebastián. Así ha sido siempre cuando la historia la escriben los vencedores. Esta vez es posible que los vencedores sean las y los trabajadores. Eso espero. Menos mal, aún usted puede observar a la entrada de Ecopetrol en Barrancabermeja el cañón que hicieron los obreros para defender la Junta Revolucionaria del Magdalena Medio, que tomó el poder el 9 de abril de 1948. El cañón es este, se encuentra justo en la entrada de Ecopetrol. Es uno de los cañones fabricados por los obreros petroleros. Quien también se unió a la discusión fue el periodista de Caracol Melquisedec Torres, quien dijo: las fantasías del presidente. Ecopetrol nació el 25 de agosto de 1951, 3 años después del Bogotazo, como consecuencia de la reversión del contrato de la concesión de mares otorgada en 1905 por Rafael Reyes a Roberto de Mares, por lo que Petro le respondió a través de las palabras de Esperancita Uribe: lamento mucho contradecirte, Melqui, pero el presidente Petro tiene la razón, la historia es fantástica, el problema es que en Colombia no la enseñan como debe de ser. Te invito a leer la ley 165 de 1948. En resumidas cuentas, la Unión Sindical Obrera es la madre de Ecopetrol, y sí, según la ley 165 de 1948, se autorizó al gobierno promover la organización de una empresa colombiana de petróleos con participación de la nación y del capital privado nacional y extranjero.